Juan capítulo 1, verso 18. Y el título de este mensaje o predicación o enseñanza es: el evangelio es darle a conocer. Creo que hemos visto a través de las redes sociales campañas evangelísticas, gente orando por los enfermos, los publican en las redes y hacen todas estas cosas. Y eso puede crear un concepto de que predicar el evangelio es eso, de que es solamente hacer eso, hacer un evento, llamar a invitar a la gente y vamos a hacer una campaña evangelística. Pero en el primer siglo no había ninguna de esas cosas. Predicar el evangelio era algo más orgánico y natural. Diga conmigo: orgánico y natural. No habían grandes campañas evangelísticas porque la iglesia era perseguida. No habían redes sociales en donde se transmitía un predicador diciendo pacta con Dios y ahorita vas a recibir tu sanidad. No había nada de eso. ¿Por qué? Porque era algo muy orgánico, muy natural. Todo sucedía en las casas, en las relaciones diarias. Se iba predicando el evangelio. Y muchas veces tenemos el concepto de que predicar el evangelio es hacer un evento evangelístico en sí, que la obra de evangelista es esa que hemos aprendido nada más. Pero esas cosas no existían antes y la iglesia alcanzaba multitudes. Entonces yo creo que tenemos que una vez más recordar lo que es compartir el evangelio. Yo quiero que vaya conmigo a Juan 1, versículo 18. Dice: Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Diga conmigo: Él le ha dado a conocer. Tú y yo hemos leído que a Dios nadie le vio nunca, que si tú veías a Dios te ibas a morir, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. Efectivamente, a Dios nadie le había visto nunca. Nadie. Moisés pidió verle, pero Dios le dijo: si tú me ves te vas a morir, porque no hay quien me vea y viva. Eso era antes. Pero ahora, cuando Dios se hace carne, se hizo visible. Diga conmigo: se hizo visible. Por eso acá dice: el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Por eso Felipe pregunta: solo muéstranos al Padre, muéstranos a Dios Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me habéis conocido. Es decir que Jesús no solamente les habló de Dios, Él no solamente le dio unos versículos bíblicos, Él les dio a conocer a su Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero 12 hombres comieron con Él, caminaron con Él, lo olieron, descansaban con Él, vivieron 3 años y medio todos los días teniendo una comunión de amigos con Él. Nadie le había visto, pero Jesús hizo visible al Padre. Eso es el evangelio. El evangelio más que decir algunos versículos, es que tú y yo hagamos visible a Dios, le demos a conocer. Dile que está a tu lado: hay que darle a conocer. Tenemos que darle a conocer. Uno de los mayores anhelos de Dios es eso, que el mundo le conozca, darse a conocer. Dios anhela darse a conocer. Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser alguien que todo el mundo sepa quién es Él. En la Biblia, a lo largo de la historia de toda la humanidad, Dios siempre se ha querido dar a conocer. ¿Cómo lo ha hecho Dios? ¿Cómo es que Dios se ha dado a conocer? A través de su creación. Dios, cuando crea todas las cosas, en todas las cosas imprimió un detalle de Él.
Por eso tú ves el sol y dices: wow, qué glorioso es el sol. Y el sol le da a todos, a malos y a buenos. Y así es Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Todo lo que está ordenado, toda la exactitud con la que todo está creado, habla de quién es Él. La belleza, la hermosura que tú puedes ver en un atardecer te está diciendo quién es Dios. Es decir, que Dios, a través de su creación, Dios se da a conocer. Vaya conmigo por favor rápidamente a el Salmo 19, versículo 1 al verso 2. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Romanos capítulo 1 verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que no hay excusa para decir que Dios no existe porque nunca lo vi. Claro que sí lo vieron, todo el tiempo lo vieron, porque la creación misma es una evidencia irrefutable de que Dios existe. Solo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dice el necio: no hay Dios. Dios se los manifestó. La creación habla de que Dios existe, de que Dios es real. Él se da a conocer a través de su creación. Tu propio cuerpo, tu propia vida es un trabajo de biología, de ingeniería biológica. Todo está diseñado exactamente para que tú puedas respirar y vivir. No es una casualidad. Hay un diseño inteligente en la creación. Y Dios, a través de su creación, se da a conocer. Pero también se da a conocer a través de su palabra. Vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo versículo 3 verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Juan 5 versículo 39 dice: escudriñar las escrituras. Este es Jesús hecho carne diciendo: escudriñar las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas me dan a conocer, pues las escrituras me dan a conocer a mí. Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en el original verbo es logos. En el principio era el logos, era la escritura, pues la palabra. Y la palabra era Dios. Es decir, que Dios también se dio a conocer a través de su palabra escrita. ¿De qué otro modo Dios también se dio a conocer? A través de los profetas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1 verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los días mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos. Es decir, que Dios, no solamente a través de su creación, no solamente a través del testimonio escrito que es la palabra, sino a través también de los profetas, dice, y de muchas maneras habló y se dio a conocer. Todo con la esperanza de que su pueblo o la humanidad, al darse a conocer, volvieran a Él. Pero ni así volvieron a Él. Y Dios pensó: a ver si me hago visible a ellos, a ver si así rectifican su camino.
y Él se hizo carne. Y Él se dio a conocer a través de Jesucristo. Envió a su propio Hijo para darse a conocer. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa este versículo? Que es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Dios es invisible, pero también tú eres invisible. ¿Sabías eso? Tú eres invisible, claro que sí. Yo lo que estoy viendo es tu cuerpo nada más, pero yo no veo quién eres tú realmente. El verdadero tú no se ve. Yo solamente veo tu cuerpo, y es a través de tu cuerpo que tú te vienes a manifestar aquí. Así era Dios, invisible, pero hasta que se hizo carne, se hizo visible a través de Jesucristo. Hebreos 1:3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, que Jesucristo es la fiel imagen de Dios. No se parece a Dios, no es semejante a Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, Él no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Él no es un profeta. No, Jesucristo no es nada de eso. Aunque hizo como profeta, hizo cosas de siervo, pero Jesucristo es Dios hecho carne. Wow, a mí, no sé, cuando yo pienso en esto, hermano, me da escalofríos. Estamos hablando del creador de todas las cosas. Se hizo como tú y se hizo como yo, para darse a conocer, para que el mundo le conociera. Dios quiere darse a conocer a esta generación. Dios quiere darse a conocer a la generación de tus hijos, a la generación de tus nietos. Dios se quiere dar a conocer a esta generación, pero Jesucristo hoy está a la diestra del Padre. Y ahora, ¿cómo Él se va a dar a conocer? A través de la iglesia, a través de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Él se quiere dar a conocer todavía. Él no está diciendo: el que quiera más o menos ahí me conoce, sino que Él tiene un cuerpo, una iglesia, la asamblea de los santos que somos tú y yo. Es el instrumento que Dios tiene la esperanza poder usar para darse a conocer a esta generación. Dios se quiere dar a conocer a tu familia, a tus tíos, a tus primos, a tu jefe, a tus compañeros en el trabajo. Dios anhela darse a conocer a ellos, y está esperando en que tú y yo nos dispongamos para ser esos hijos que ahora les corresponde darle a conocer. Que ese Dios invisible ahora se vuelva visible para ellos. Diga conmigo: darle a conocer. Dios me está llamando para darle a conocer. No solamente para que tú y yo le digamos: pues léete Juan 3:16. No, Dios no solamente está para que, yo no solamente estoy para darle unos versículos de la Biblia. Dios quiere hacerse visible a través de ti y de mí. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Hoy quien revela y da a conocer a Dios Padre y al Hijo, obviamente que es el Espíritu Santo. Pero ¿qué crees? Él también es invisible, pero lo hace por medio de los hijos, es decir, por medio de la asamblea de los santos. Diga conmigo: la asamblea de los santos. Otra vez, la asamblea de los santos. La palabra iglesia significa
asamblea, eclesia. En este tiempo el mundo conocerá quién es Dios, no solamente a través de un folleto, no solamente a través de alguna campaña evangelística, sino que Dios será conocido a través de los hombres y las mujeres de Dios. Así decidió Dios darse a conocer en este tiempo, a través de hombres y mujeres como tú y como yo. Qué tremendo, ¿verdad? Privilegio. Es decir, Dios quiere darse a conocer y dice: yo quiero que tú me des a conocer. Yo quiero que seas tú el instrumento que me va a hacer visible en tu mundo y en tu generación. Tú. Quiero que darme a conocer a través de ti, a través de tu vida. Yo quiero presentarme y revelarme al mundo a través de ti. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Dile que está a tu lado: no pierdas de vista este privilegio. Ahora bien, ¿cómo se dio a conocer Jesús? ¿Cómo dio Jesús a conocer a su Padre? Lea usted todos los evangelios y usted va a ver cómo Jesús dio a conocer a su Padre. Todo lo que él hizo era con esto en mente: dar a conocer a su Padre, dar a conocer a Dios. Y ahora también la otra pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo empezó Jesús a dar a conocer a su Padre? No fue cuando él era niño, no fue cuando él era un adolescente, no fue cuando ya tenía como medía por acá. Diga conmigo: en el tiempo señalado por el Padre. Ahora diga otra vez conmigo: en el tiempo de su madurez. Otra vez: en el tiempo de su madurez. Para que usted me entienda un poquito. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano a los hijos. Los que vieron a los hijitos desde pequeñitos, desde recién nacidos. ¿Verdad que no se parecen al papá ni a la mamá? No se parecen a nadie. Están todos arrugados, hinchados, parecen ratones. La otra vez una abuela orgullosa de su nieto lo va a ver así: uy, ya viste a mi nieto, está hermoso, velo, está güero como su mamá, ojos azules. Y presumiéndole a todo mundo a su nieto que estaba allá. Se acerca la enfermera: su nieto es el que está allá, señora. Porque nadie se parece. Los hijos se van pareciendo cada vez más al papá cuando ellos van creciendo. Y no es porque los hijos digan: me tengo que parecer a mi papá. Solito, eso pasa así nada más. De tal manera que a mí me dicen: caminas como tu papá, te pareces a tu papá, eres igualito a tu papá. Mi papá es un hombre muy guapo, claro. ¿Qué se ríen, hermanos? Pero es que no es algo que yo force. No lo de guapo, eso me sale natural. Sino que está en la naturaleza, está en la genética, que yo me parezco a mi papá. Ahora, Jesús no fue que él dijo: me tengo que parecer a mi papá, sino que Jesús, para poder ser la imagen, o sea, ser ese hombre que diera a conocer a su Padre, dice que cuando empezó a hacer eso era de edad como de 30 años. ¿Usted sabe que la edad de los 30 años es la edad óptima del ser humano? Después de ahí empieza
A los 30 años de edad, el cerebro del ser humano ya está desarrollado completamente. La mente ya debe estar en su plenitud, lúcido. A los 30 años, dice el Evangelio de Lucas, que era como de edad, como de 30 años, cuando empezó a dar a conocer a su papá. ¿Qué te está diciendo esto? Que los hijos inmaduros, lejos de dar a conocer al Padre, lo dejamos mal. Mi esposa y yo siempre sentamos a nuestros hijos. Vamos a ir a una célula. Vamos a alabar a Dios. No te quiero ver corriendo ni haciendo ruido, pero parece que le digo todo lo contrario. Cuando lleguemos a la célula, quiero que corras, quiero que hagas ruido, quiero que molestes con tu ruido a los hermanos mientras está la palabra, ¿ok? Parece que le estoy diciendo eso, porque son niños. Y los hermanos pensarán, estos hermanos no le dicen nada. Sí les decimos. Y les damos vara. Pero son niños. Les tenemos que repetir todos los días: lávate los dientes. Todos los días. Lávate los dientes. ¿Ya te lavaste los dientes? No. Tiene 12 años que le estoy diciendo lávate los dientes, y le tengo que repetir: lávate los dientes después de comer, antes de irte a dormir, ve al baño, arregla tu cama. Todos los días es el mismo discurso. Voy llegando a la casa y les digo: ¿qué creen? Ya sé que no vas a decir que nos lavemos los dientes. Y sí, exactamente. ¿Y por qué no los dices todos los días? Porque no lo hacen. Porque son niños. Les tienes que decir: métete a bañar. Ya te chilla la ardilla. Mete tu mano aquí y huélete. Huele mal. Si tú no se los dices, no lo hacen, porque son niños. Ahora imagínate un hombre adulto de 30 años que no se baña porque no quiere. Aquí en Campeche, ¿cuántas esposas le dicen a su esposo: vayan de no levanten la mano, no lo dejen mal? Pero ya sería algo como que muy revisar a esa persona, ¿verdad? Que no se lava los dientes, no se baña, no hace las cosas que se supone que para su edad ya nadie te lo tiene que decir, porque ya es un hombre adulto, ya es alguien maduro. Porque los niños, lejos de ayudar a nuestros papás a decir: oye, tú eres hijo de tu papá, porque wow, no manches. No. Ese es su hijo. Se ríe la hermana. Ya le pasó, ¿verdad? Tenía que ser el hijo del hermano, porque efectivamente están creciendo, están aprendiendo, están madurando, están en un aprendizaje. Jesús la Biblia dice que Él no fue, apenas nació y empezó a compartir y empezó a ministrar y empezó su ministerio, no, sino que Jesús, para dar a conocer a su Padre, tuvo un proceso. Diga conmigo: proceso. La palabra de Dios dice que Jesús mismo, el Hijo de Dios hecho carne, tuvo que aprender obediencia. Ya sabe usted el capítulo. En una ocasión ellos van a adorar a Jerusalén, José y María, y se llevan a Jesús ya como de 12 años de edad. Era un adolescente, un preadolescente Jesús. Y él ya a esa edad ya sabía lo que había venido. Terminaron las fiestas, se regresan José y María, y dicen que llevan como 3 días de camino y se dan cuenta que Jesús no estaba entre las maletas. Se les perdió. Ya 3 días de camino.
Una vez se me perdió Caleb a mí. Se siente horrible. Lo tengo que reconocer porque estaba jugando con el celular. No Caleb, yo. Y estaba con el celular jugando. Y me dice mi esposa: ahorita vengo, voy a ver algo aquí. Ve al niño. Y se fue con las otras niñas. Yo me quedé cuidando a Caleb. Pero Caleb venía vestido igualito a otro niño. El mismo pantalón y una camisa del mismo color. Y regresa, después de unos minutos regresa mi esposa. ¿Y Caleb? Yo, espérame. ¿Y Caleb? Ahí está, ya velo. Como yo estaba viendo como que de reojo, me dice: ese no es Caleb. Sí, mira los zapatos. Era un juego que le tapaba aquí. Y no le veía la cara, pero como que le estaba viendo cómo estaba vestido, pero no era Caleb, era otro niño. Y nos pusimos como: y Caleb, y Caleb, y Caleb, y Caleb, y Caleb. Y todos gritando como locos: y Caleb, ¿no han visto un niño así, 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 así? Y estaba como loco. Caleb. Se nos perdió Caleb. Ahí estaba a la vuelta ahí en un columpio ahí. Caleb así: ¿qué pasó, papá? Porque son niños. Así hizo Jesús. Se fue y regresaron otros 3 días de camino. No había Uber, no había InDrive, no había ADO. Volvieron a caminar otra vez y lo encuentran en el templo enseñándole a los doctores de la ley. María pudo haber dicho: bueno, ya empezó, a lo que vino ya empezó. Pero María dijo: todavía es un niño. No sé si le jaló la oreja, no sé qué hizo con Jesús, pero lo dijo como una mamá campechana. Jesús le dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y como una buena campechana le dijo: ¿será el sereno Jesús? A mí tu padre me encomendó contigo, así que tú te vienes conmigo otra vez. Y les estuvo sujetos, dice ahí. Porque solamente los hijos maduros pueden dar a conocer al Padre. Cuando somos inmaduros, Dios dice: oh, Dios no piensa, no es el tiempo, todavía no. Te quieres ir a abrir una misión a no sé dónde, y Dios dice: no, todavía no es madurado esto. No sabes administrar las finanzas de tu casa, menos vas a administrar las finanzas de una iglesia. No llegas temprano, ¿cómo vas a dar ejemplo de ser puntual? Cosas como esas, que son de hijos. Sí son hijos, pero son hijos inmaduros, que todavía no han conquistado cosas tan pequeñas. ¿Cómo van a conquistar las grandes? La Biblia dice que es mejor el hombre que sabe dominar su propio espíritu que el que conquista una ciudad. Tú estás llamado, yo estoy llamado, todos nosotros, todos, no solamente los que ministran y predican la palabra, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a dar a conocer a nuestro Padre. En donde sea que estamos haciendo lo que hacemos, Dios espera que tú y yo le demos a conocer. Pero para que eso lo podamos hacer en su plenitud, en su esplendor, tenemos que ser hijos maduros. Tú no lo sabes, pero la creación dice: gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Esa palabra hijos en el original es hijos maduros. Vaya conmigo al Salmo 82. Y ahora sí, se pone bueno el mensaje.
Antes de que usted lea este mensaje, voy a hacer un test. ¿Está listo? Primero, levanten todos su mano derecha, todos. Porque de repente hay un manco por aquí. Bueno, algunos no están levantando la mano, ok. Casi el 90% más, un poquito más. Muy bien. Levanten la mano derecha los que son mayores que el profeta Daniel. Levanten la mano derecha los que son mayores que el profeta Elías, el que hizo descender fuego. Levante la mano derecha a los que son más picudos que Jeremías. Muy bien. Qué humildes. Pero mi Biblia dice que Jesús dijo estas palabras: que de los profetas nacidos de mujer, que Juan el Bautista era el más, ¿el qué? ¿El más qué? El más grande. Le estaba dando un lugar de honor. Pero que cualquiera de los hijos del reino, aún el más pequeño, ¿qué dice? Era mayor que Juan. Ahora, después de haber escuchado las palabras de Jesús, ¿quiénes son mayores que los profetas del antiguo pacto aquí? Ahora le voy a decir la razón. La razón es porque ellos pertenecían a un antiguo pacto donde no eran hijos. Pertenecían a un pacto de condenación y de muerte. Pero que el pacto en el que tú y yo estamos es mejor. Y que no solamente somos siervos, sino que somos hijos. Pensé que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor ahí, porque no nos lo ganamos. Nos fue dado por gracia. Ahora sí pregunto, ¿cuántos son mayores que los profetas del antiguo pacto? Eso es lo que dice mi Biblia. No lo estoy inventando. Ay, hermano, usted está malinterpretando la Biblia. Usted la está malinterpretando por su incredulidad. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora que pasaron el test, vamos a leer este Salmo 82, desde el verso 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Verso 3: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. 5: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Verso 6, léalo. Yo dije, ¿quién es yo? Dios. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Yo cuando leí este salmo dije, debe estar hablando de los ángeles, y me puse a investigar todas las posturas que usted se puede imaginar de este salmo. Pero el original dice, dijo Elohim a los Elohim. De cualquier modo que Dios le diga dioses son a cualquier otra criatura, ya es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Sean ángeles, sean los que están allá, los 4 bestias que están ahí, sean los serafines, a quien sea que se lo haya dicho, el solo hecho de que Dios se lo dijo a alguien fuera de él, es algo que a mí me dice, no puede ser. Ese salmo debe ser que estaba blasfemando el que lo escribió. Pero tú y yo sabemos que toda la escritura fue inspirada por Dios.
Pero si tú lees el salmo, el tono del salmo, si tú lo lees bien y entiendes el contexto del salmo, de lo que está hablando, es que Dios eligió a un pueblo para que ese pueblo le representara a Él. Para que este pueblo fueran sus representantes en la tierra. De hecho, vamos a un poquito para atrás a Génesis. Dios crea a Adán y a Eva. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego les dice qué hacer. Ustedes van a gobernar, señorear, sojuzgar todo. Dígame si eso no es un lugar de privilegio. Dígame si eso no es un lugar de privilegio. Es decir, que el primer hombre que pisó la tierra, cuando un león lo veía, el león veía a Dios en ese hombre. Y el león tenía que hacerse patos. Le obedecía. Cuando este hombre en pecado veía al jaguar, el jaguar le veía. El jaguar hacía, porque el jaguar veía a Dios en ese hombre. Cuando al hombre se le ocurría voy a nadar, se metía en las aguas profundas por ahí, y el león marino, el tiburón lo veía. El tiburón no se lo comía, sino que el tiburón decía, y se hacía para atrás y jefe, porque el tiburón veía a Dios en ese hombre, porque ese hombre fue puesto para ser el representante de Dios en la tierra. El hombre peca, se rompe la comunión con Dios, y ahora la imagen de Dios se corrompe. Ahora cuando el león lo ve, dice: Padre, gracias por los alimentos. Y el hombre ahora tiene que correr, porque ya el temor de Dios ya no estaba en los animales para con el hombre. El hombre perdió el lugar de privilegio y ahora es como cualquier otra creación. Entra en la cadena alimenticia. Esto era así hasta que el Adán aparece. Y no solamente los animales, sino que hubo una ocasión también en la que llovía y ellos estaban en una barca y rugían el cielo y había una tormenta, y él dijo: calla y enmudece. Usted se cayó y se asustó. ¿Y qué dice la Biblia? Y cayó y enmudeció la tormenta. Porque la creación no estaba viendo a alguien que se parecía a Dios, estaba viendo a Dios mismo hecho carne. Ahora bien, yo quiero que usted lea los siguientes versículos, pero no solamente lo lea desde el punto de vista del privilegio. Ahora cámbiese los lentes, hágase conmigo. Así conmigo, me pongo los otros lentes. Lo voy a ver con los lentes de la responsabilidad que Dios me está dando. ¿Vale? Lea el versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado.
librarlo de mano de los impíos. Ahora vaya conmigo al 6. Yo dije, vos dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué está diciendo aquí? Dejemos claro una cosa: solo existe un Dios soberano, creador, que es nuestro Dios. Creo que no está, bueno, por si las monjas lo voy a decir, porque luego los inconstantes y los indoctos pueden torcer esto. Pero solamente existe un Dios soberano, un creador. Fuera de Él no hay otro. Pero Dios, al poner su naturaleza en ti, te convierte a ti en un representante de Él aquí. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Jesús cita este verso en Juan capítulo 8. No sé si se me ayudan los de ahí arriba. Capítulo 8, versículo desde el 48. Ayúdeme rápido a ver dónde lo iban a apedrear a Jesús en ese capítulo. ¿Cuál es? ¿El 59? No, no es ese. Ay, ayúdame, Espíritu Santo. Donde cita este salmo, pues 10:34. Gracias, amigo. Ya decía yo 10:34, vea conmigo. Gracias. Mire qué dice aquí. Jesús está citando este mismo salmo. Desde el 33. Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y mire qué responde Jesús. Jesús le respondió: no está escrita en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y ahora el 35. Si llamó dioses a aquellos, ¿quién llamó dioses? ¿Ah? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Ahora, que usted tiene que entender una cosa: que alguien en ese tiempo dijera soy hijo de Dios, usted, para mí es algo muy fácil, hasta lo cantamos, tu hijo soy, es algo común. Pero en ese tiempo decir que alguien, oír decir a alguien soy hijo de Dios, era una blasfemia, porque Dios no tiene hijos. Dios es uno nada más, dicen los judíos hasta el día de hoy. Para ellos Dios es uno. Y efectivamente Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y el Hijo, el Verbo, se hizo carne. Y que los judíos escucharan soy el Hijo de Dios,
Lo querían apedrear. Pero Jesús usa el Salmo 82 para decir: pero si Él dijo, vosotros sois dioses. Otra vez digo, recuerde que no hay otro Dios más que uno. Esos dioses son todavía criaturas, pero no está hablando de dioses en el sentido místico, sino está hablando de representantes de Dios. ¿Quiere otro versículo? Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés, profeta del antiguo pacto, por cierto, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido, ¿qué? ¿Quién lo constituyó? ¿Qué? ¿Para quién? Otra vez en el contexto, tú me vas a representar a mí delante de Faraón, y Aarón será tú. Segunda de Pedro 1:3 dice que tú y yo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Primera de Corintios 6 dice, verso 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Juan 17:5. Léalo por favor, ya termino. Pasen, chavos, de la alabanza mientras. Juan 17:5. Ve la oración de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora vaya, brinque conmigo al 22. Jesús está diciendo: Padre, con aquella gloria que tenía contigo. Ahora lea el 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La qué? ¿Qué dice? ¿La gloria qué? ¿Qué gloria? La gloria que él tenía con el Padre antes. Yo se la sé para que ellos sean. Y así hay un chorro de versículos que a ti y a mí nos ponen en una posición que obviamente no hicimos nada para merecerla. Al contrario, hicimos todo lo contrario para merecerla. Mi Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y tu Biblia y mi Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos. ¿Qué otro versículo necesitas? Uno, para ver los privilegios que Dios te ha dado. Y dos, también para ver la responsabilidad que tenemos. Póngase de pie. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra.
y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ay, hermano. Solo la iglesia del primer siglo manifestó en plenitud esto. Hoy hay iglesias que dan de repente chispazos de eso. Pero la iglesia, tú, fuimos puestos para dar a conocer a Dios en donde estamos y a través de la autoridad que nos ha dado. Ve toda la Biblia. José el soñador, cuando él pasa todo el proceso que tenía que pasar, cuando estuvo listo, así lo ponen en un lugar que solo Faraón estaba por encima de él. Pero él lo que dijera se hacía. Cualquier cosa. Obviamente pasó un proceso. Ve a Daniel. Igual manera, era un esclavo, era un eunuco sin derechos, pero pasó el proceso. Pero cuando Dios lo pone en 3 reinos, fue gobernador de toda Babilonia. Nada más el rey estaba por encima de él. Todo lo que él dijera se hacía. E incluso el rey una vez expresó, dijo: quien adore a otro Dios fuera del Dios de Daniel, su vida estaba dando a conocer a Dios. Y si esos hombres del antiguo pacto le dieran a conocer de esa manera, que incluso reyes se postraban delante de Dios a causa de ellos, ¿cuánto más tú y yo no podemos darle a conocer, siendo parte de un nuevo pacto? Pero ¿sabes qué? Todavía somos muy inmaduros y Él nos quiere abrir el entendimiento. Pero el apóstol Pablo le decía: hay tantas cosas que les quiero decir, pero por cuanto sois niños, si no maduramos, primero no vamos a recibir el entendimiento de lo que somos. Me va a estar viendo como muchos me están viendo así, pero tú y yo somos llamados a no cualquier cosa. Estamos llamados a ser los representantes de Dios, hijos representantes de Dios en la tierra. Pero tú estás diciendo ahorita, y el diablo te está diciendo: representante si ayer en la noche estabas viendo pornografía, así hasta crees que lo vas a representar así. Y el otro: representante si Coppel no le para de hablar para que pague. Representante si es remañoso, no entrega sus trabajos a tiempo, está demandado porque no pagó. Representante si es un flojo, se levanta a las 11 de la noche, se levanta a las 11 de la mañana. Y el diablo, ese representante de Dios. Te digo una cosa, aún así Dios dice: sí, son mis representantes, porque de lo vil y de lo menospreciado, dice la Biblia, que tomó Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. De la escoria de este mundo tomó Dios para que aquello que es fuera avergonzado por lo que no es. Sí,
Estoy en un proceso, pero Él me ha llamado para ser su representante en la tierra. El hijo menor le falló a su padre, agarró su herencia, se fue y dice que la malgastó. Pero después de que le chillaron las tripas, porque tenía mucha hambre, que anhelaba hasta comer de la comida de los cerdos, ese hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre, donde hay abundancia de pan, y diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque sea, papá, aunque sea, ponme como uno de tus jornaleros. Y el hijo pródigo iba en el tren Maya, rumbo a la casa de su padre otra vez. Y mientras iba por el tren, venía ensayando: he pecado, ¿cómo le voy a decir? He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Y va llegando a la casa, y a lo lejos había un hombre sentado en la casa, en la puerta, esperando. Era el padre. Y ese hijo, que antes se vestía de lino fino, con sandalias Gucci, con joyería fina, iba con los mejores estilistas, era un hijo de papi, un mi rey. Hoy estaba todo apestoso, ropas sucias, avergonzado, humillado. Ese hijo que tenía una posición antes de ser el jefe, el jefecito, ahora estaba humillado por el pecado. Y el diablo lo humillaba. Tú, representante de Dios, tú, hijo del jefe, tú que te divorciaste, pero dice la palabra que él se fue. Y mientras caminaba y ensayaba esto en su mente, llegó y el padre lo vio y corrió. Y dice que se echó sobre su cuello y le besó, mientras él decía: padre, he pecado contra el cielo. Y el padre no escuchaba. Lo abrazó a su hijo y le dijo a sus siervos: quítele esta ropa sucia, póngale vestido nuevo, anillo en su mano y calzado nuevo, porque mi hijo que estaba muerto vive. Yo sé que tú no puedes creer que eres representante de Dios, y cuando tú lees todos los versículos que te leí, tú dices: yo no califico. Te digo una cosa: nadie califica. Nadie. No hay uno solo que califique. Solo hubo uno que murió en una cruz, derramó su sangre para que todos los que crean en Él, ahora sí, aunque todavía estamos en un proceso, pero no vamos a ser hijos, ya somos hijos, y le podamos representar dignamente por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Yo sé que tú no crees. Yo sé que estás escuchando la voz del enemigo diciendo: eso es puro rollo. ¿Cómo yo voy a ser representante de Dios? ¿Cómo yo voy a ser hijo del rey? Pero Dios te está llamando a ti para que cuando te ponga en esa posición, cuando se manifieste lo que has de ser en su esplendor y en su plenitud, todos digamos: Señor, digno eres tú de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Y dice que echaban sus coronas delante de Él. Esos reyes con corona se postraron delante de Él, reconociendo: yo era un vil pecador, yo no lo merezco. Es cierto, el único digno es Él. Yo sé que tú no lo crees, pero es el tiempo de que creas, porque no son tus méritos,
sino los méritos de Cristo, los que te hacen digno de ser un digno representante de Él. Así que la próxima vez que escuches a Leo decir, tú representante de Dios, dile sí, pero si eres tal, hiciste esto, hiciste lo otro, es verdad, pero estoy en un proceso y Él me va a transformar. Y hoy que tú estás diciendo esto, mañana yo te voy a pisar la cabeza, porque para este tiempo nací, para pisarte la cabeza. Porque la simiente de Dios, que es Cristo, y tú también, porque tú estás en Cristo, naciste para pisarle la cabeza al diablo en este tiempo. ¡Ey! Le dio el tiempo de que te levantes y creas en lo que Dios dice de ti. Así que voy a hacer un llamado a aquellos hijos pródigos que dicen, ok, Señor, yo te creo a ti. A pesar de mi condición, yo te creo a ti. Así que sal de tu lugar, si tú le crees, y ven aquí al frente a recibir en el nombre de Jesús un vestido nuevo, un anillo nuevo y calzado nuevo en tus pies. Gloria a Dios. Qué cerebro. Yo sé que hay más, hay muchos más. No te avergüences, sal de tu lugar, sal de tu lugar, sal de tu lugar. Si fuera yo, hasta yo paso, pero a mí me tocó predicar. Sal de tu lugar y vamos a orar. Sal de tu lugar y vamos a orar. No estoy llamando a gente que está en pecado, estoy llamando a gente que cree a pesar de. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta.